¿Qué tal? Pues vamos al lío, ¿no? Bueno, como ya sabéis, aquí creo, yo soy Juan Navarro, soy periodista en el diario El País, y aquí la que sabe es aquí la amiga Lisa Ruiz, consultora política, con experiencia en Ciudadanos, en Izquierda Unida, en partidos que les ha ido bastante bien últimamente, por cierto. ¿Verdad? Luego lo comentaremos, pero ella no es no es la viuda negra, ella estaba cuando eran potentes, ¿no? O sea que hay que destacarlo, y yo creo que para hablar de la política de Castilla y León y del parlamentarismo, sobre todo, que yo jamás imaginé que pudiese ser tan intrincado y tan molón incluso, ¿no? Tan divertido y tan estratégico como... Es que no me lo creo, o sea, suena muy raro decir esto de un parlamento autonómico, ¿no? Pero es realmente interesante. Sí. También la ubicación de ciertas cámaras en ciertos cuartos de baño, esas batallitas que me has ido contando alguna vez, que ya profundizaremos algún día. Y el caso es que eso, que nos vemos hoy es 16 de marzo, esto significa que el 15 de marzo ha habido elecciones autonómicas, que ha ganado el PP, como nadie esperaba en esta comunidad tan fresca y dinámica, seguido por el PSOE, o sea, 33 el PP, 30 el PSOE, 14 Vox, 3 UPL, 1 por Ávila y 1 Soria. Sí. Y también ha revelado que lo que apuntamos en la conversación anterior que tuvimos aquí también, ha revelado que esta señora y este señor no tienen ni la más remota idea, así que si queréis podemos irnos a tomar algo, apagamos la camarita y nos dejamos de historias, Sí, ¿no? O sea, ha revelado que tenía razón el CIS y o sea, es que todos los que nos hemos... Sí, el que más ha acertado, o de los que más, ha sido el CIS, el que CIS. a su vez fue del que más nos cachondeamos en su momento, ¿no? Todo el mundo. Sí, todo el mundo, hay que decir. Con lo cual, pues bueno, estamos a tiempo de entregar las armas o de ir al lío, lo que el pueblo diga. Sí, la verdad es que ha sido muy chulo. La campaña que hemos visto ha sido divertida y ha sido diferente. Para mí ha sido diferente porque yo he visto más movimiento. Ahora, el resultado de ayer, yo iba en el 35% y digo, bueno, pues ya irá viendo. Además, como vamos a jugar con los restos, digo, ahí en los últimos minutos vamos a ver tal. Pero aquello no... No cambió, es que no cambió prácticamente nada en ningún momento, ¿no? No, no, o sea, no, prácticamente no. Y a mí la sorpresa de todo lo que ha habido es, a ver, que el PP ha salido a jugar y ha hecho una buena campaña, ha hecho una buena Sí, lo ha campaña. hecho buena. Explicamos. Ha empezado a hacer lo que se dice campaña política, ha empezado a hacer comunicación política. Ahora, que estamos a nivel 1 o 2, pueda ser, pero es verdad que ha empezado a hacer comunicación, nos ha empezado a comunicar cosas, que está a años luz de lo que podemos entender una campaña de comunicación, por ejemplo, en Barcelona o en Andalucía, también, pero es verdad que el PP ha salido a sudar la camiseta. Sí, sí, que ya tocaba. Supongo que le ha visto las orejas al lobo, las orejas demoscópicas al lobo, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Pero ahí ha estado. Y lo hablaba yo con unos amigos hace unos días que me preguntaban por la campaña tal, y yo decía, es que están todos más o menos bien. Me decían, claro, qué forma más gratuita de no mojarte, ¿no? Digo yo, es que yo creo que todos más o menos a su manera han hecho una campaña decente, virtuosa no, pues porque tampoco damos para mucho más y esta comunidad no te da pie tampoco a volverte muy loco, ¿no? Pero no creo que ningún partido, y creo que los resultados lo acreditan, que ningún partido se ha desinflado, ni ha hecho el indio, ni ha perdido esa relevancia por estos 15 días de campaña, de estrictamente campaña. Luego hay un contexto internacional y nacional que puede haber propiciado, luego entramos con ellos si quieres, que algunos haya quedado un poquito por el camino. Una alusión a Vox, vaya. Sí, Que pues es sí. curioso que el otro día decíamos, estamos todo el rato con Vox, 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 y es la tercera fuerza. Y me da a mí que en esta conversación de esta tarde, Sí. Vox pues, va a formar parte de ella, pero no va a ser el capítulo 1, ¿no? El No. protagonista. Bueno, no deja de tener un 19%, ¿eh? O sea que No, también lo hemos comentado antes. que ha Justo. subido un punto, o sea, que es un 19% y eso lo tenemos que extrapolar a nivel nacional, que eso también va a cambiar en número de escaños y al final, como decía, en la anterior vez dije, si ganamos las elecciones es ganar. Entonces eso también se va a ver mucho a nivel nacional. Pero si bajamos a Castilla y León, es, por ejemplo, los datos del PSOE, yo creo que no se lo creen ni ellos. Porque de repente, o sea, es que ni en sus mejores momentos hubieran pensado que hubieran tenido 30. Que 30 son muchos. Pero también es verdad, bueno, luego vamos con ello luego, porque hay un par de datos del PSOE que tienen su gracia, que me pasaban por ahí alguien de dentro, un poco mosca, ¿no? Del sector mosca con el PSOE. Mientras llegabais y tal, hemos hecho un comentario, ¿no? De qué hacemos, nos vamos a casa o vamos a ver cómo interpretamos esto, ¿no? Sí. Luego iremos a los famosos restos, que dado que les dimos tanta importancia el día 1, pues vamos a comentarlos el día 2.
Pero decíamos Elisa y yo hace 2 minutos ¿qué han significado estas elecciones en las que sube el PP, sube más o Mm, menos el PSOE, Vox tal cual? Vox no rompe como parecía que iba a romper. El numerito es bueno, 18,9 es muy bueno. sí. No llega al 20, pero es bastante bueno. Y los localistas se quedan un poco por el camino tal. ¿Qué significa esto? Que nuestra Castillita y León ha vuelto a ser más conservadora que nunca. Que ya es decir, o sea, es que tiene mérito, ¿no? Que seamos capaces de abrazar aún Sí, más la tradición. porque al final lo raro, lo friki nuestro que tenía es que Castilla y León por primera vez te dedicabas a jugar con el numerito. Y ya no era como cuando estaba Ciudadanos o como cuando entró Podemos, que sabías que iba a arrasar y tal, no, sino que tenías varios actores que podían hacer que hiciera que subiera, que bajara, que por aquí Izquierda Unida, que lo que va a restar de Podemos, que lo que van a hacer los regionalistas, que lo que no sé qué. Entonces, Estaba el pactómetro de Ferreras ya calentando en banda y exactamente, no ha hecho, no era hace divertido, falta, ¿sí? todos nos sentíamos un poco ferreras de vamos a tal, no sé qué, y de repente te encuentras que todo es exactamente igual, o sea, es como... Tiene muchísimo mérito, ¿eh? O sea, una vez más, esta población nos ha vuelto a sorprender. Un aplauso para Castilla y León, ¿no? Pero, Sí, 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 pero, sí, sí, sí. pero cuando estamos hablando, ¿no? De la ruptura que ha sentado europea, ¿no? De la extrema derecha que se puede comer al centro derecha democrático de toda la vida, ¿no? Y que la izquierda a ver hasta qué punto resiste, más allá de que su izquierda se desploma, tal y cual, nos encontramos con que la extrema derecha pues está ahí, evidentemente, llamando a la puerta, pero no es, va a ser un agente importante, pero no es el agente protagonista de este viaje. Nos encontramos con que el PSOE, una nueva debacle, de a ver cómo explica esto Sánchez en casa, no sé qué, no sé cuántos, pues un resultado digno y hasta mejor que en Aragón o en Extremadura. También es verdad que en Aragón, en Extremadura tiene un poquito más de recorrido de lo que tenían aquí, ¿no? Pero sorprendente. Y el PP que decía Mañueco, aspiramos a un voto más o un escaño más. Joder, pues te has encontrado con un poquitín más de un voto y un escaño. Qué maravilla para ti. Qué maravilla para ti, y ya no solamente que te hayas ganado el escaño, sino que ha habido, bajando a los datos, tú ves que hay en determinadas provincias o en determinados municipios donde no solamente ha ganado, sino que ha ganado más votos y encima ha ganado, que lo comentábamos tú y yo, aunque tú estés enfadadísimo, en zonas donde todo se arrasa, ha ganado el PP, o sea, que es algo también curioso. O, por ejemplo, cómo el PP le ha quitado un escaño al PSOE en Burgos, o sea, no estamos diciendo que se le ha quitado en otro sitio, Y en en León, que Burgos. decíamos antes, ¿no? Los jueguecitos de no sé qué, UPL, a lo mejor es primera fuerza y me darás el revolcón al PSOE, que encima está dividido, tal. Ha vuelto a ganar el PSOE, el Bierzo ha vuelto a ir a votar, que en su día estaba un poquito en duda, pero claro, letra pequeña de León. El PP se ha quedado creo que a 8.000 votos o algo así, ¿eh? Y en la ciudad el PSOE ha sido tercera fuerza, detrás del PP y UPL. Pues eso es un revolcón, que es verdad que en la foto Mm. es que el PSOE es primera fuerza. Y de hecho, no sé si sois futboleros, es aquello de he ganado el partido. No, es que hemos jugado mal, no sé qué. A final de temporada nadie se acuerda de si has jugado bien tal partido o no, sino de que has ganado o has salvado la categoría o has ascendido o has ganado la Champions. El juego no importa. Y eso decía ayer la gente del PSOE. Bueno, luego hablamos del PSOE, vamos a ir por partes, de más a menos, ¿no? Sí, Pero mira, es que lo estaba mirando ahora que lo estabas diciendo. El PP ha tenido 65.180 y el PSOE 65.700. solo 800 votos en toda la provincia de León. Sí. Hombre, pues. ¿Y el porcentaje de subida? 3 puntos, bueno, y baja un poquitín. Pues Es que el PP ha subido 3 puntos en León, ¿eh? en León que se quemó, el 7% de la provincia se quemó en León, que es algo siempre digno de valorar o interpretar, ¿no? Como agente de... Sociológicamente es, o sea, sociológicamente es muy interesante cómo es ese comportamiento electoral. Yo, hay veces que cuando ya aquí ya pasa la parte más de sociología, es muy interesante ver, estudiar cómo es ese comportamiento, por qué la gente actúa así, Ujú. qué tipo de población vive en cada uno de los municipios y cómo se comporta, ¿no? Porque una cosa es como tú ves lo que la gente que está por allí y otra cosa es la gente empadronada en ese sitio que Ujú. vota en ese sitio, que muchas veces cambia. En un sitio tan diverso y tan loco como el nuestro, que varía tanto entre una provincia y otra, que no hay dos iguales, incluso una provincia, compárame en León, ¿no? La zona de Tierra de Campos, con el Bierzo, o sea, demoscópicamente, sociológicamente es otro mundo, o sea, no tienen absolutamente nada que ver. La gestión de los incendios es de las comunidades, ¿no? O sea, Comunidad autónoma. puramente autonómico, sí. ¿Y tú qué es? Perdón. Si no, yo voy a preguntar quizá lo mismo que tú, que eso que hablas del fenómeno sociológico de que la gente apoya al gobierno después de una crisis tan reciente y tan dura, que es culpa del gobierno que gobierna. Da igual, ¿no? Normalmente se sanciona
¿Qué pregunta has hecho? Tú has preguntado quién ¿Y gestiona cómo es esto posible que y fuera de de quién es Cádiz competencia. es Es conveniencia que de tú no lo sabes, la gente de Castilla y León no sabe el quién es quién. Y de hecho yo creo que el PP ha jugado bastante bien la baza de viva la vida. O sea, esto no es mío, sino porque el gobierno no me mandó medios, que luego se la envainó, porque el gobierno pues más o menos mandó medios, ¿no? Y si quieres pedir el nivel 3, pues puedes pedirlo perfectamente, ¿no? Es lo de siempre, es un pulso político del copón, ¿no? Pero la Junta ha disimulado eso bastante bien, también porque tiene una red de medios muy afín para que no te pellizquen mucho el culo en ese sentido. Ha regado bien de dinero con los 500 euros para cada persona evacuada, que a muchos les ha caído del cielo. 500 euros y, pues oye, me fui del pueblo y ya está, o incluso me quedé, ¿no? Y con ese conglomerado, tiro para adelante. Que yo pensaba que iba a haber un poquito más de castigo. No, no tremendo, ¿eh? Pero por mero derecho al pataleo. Ya no te digo que pues como los de derechas han estado mal, voto los de izquierdas, ¿no? Te hablo incluso de Vox, ¿eh? De todo está, solo queda Vox, como dicen ellos, ¿no? Pues, ¡hala! Vox a saco. Pues no, tampoco el Partido Popular, que son los nuestros. Sí, es que los comportamientos son tan diferentes porque estaba pensando yo en Valencia. En Valencia la responsabilidad ha sido autonómica. O sea, a quien le están, digamos, echando la culpa, pero digamos que la responsabilidad política que luego se va a afectar a nivel de elecciones está afectando a nivel autonómico, a nivel del gobierno. Pienso en Andalucía con todo el tema de la Dana y la gestión comunicativa que ha hecho Moreno Bonilla no tiene nada que ver de lo que ha hecho ¿cómo se llama? Mazón. Mazón e incluso Mañueco en el momento Sí. de quemarse las cosas. Cuando fue el accidente de Adamuz, se cogió y se plantó allí y además como uno más, ¿no? Bonilla ha ganado las elecciones, ¿eh? Entonces, claro, Y ahí con la lo de la Dana gente, también. cuando la gente te ve como uno más, cuando la gente estás con tu gente de, oye, mira, esto es así, no podemos hacer absolutamente nada porque son cosas climatológicas y tú no puedes hacer absolutamente nada, pero vengo a ayudar, no vengo ahí a estar en plan de... Pero sin embargo, todo el hecho de que todo lo que pasó con los incendios, que estaba Mañueco en Cádiz, que no venía, la manera también de comportarse Quiñones, La mala costumbre de tenemos, comer. tenemos mala costumbre de comer. Son muchas cosas, son muchas gestiones que también influyen mucho en lo que hablábamos la anterior vez, que el PP no estaba acostumbrado a tener que salir a jugar el partido. Y esta vez sí que he tenido que salir a jugar el partido, que yo ya vi un momento en el que decía, digo, pero Dios mío, digo, es que qué líder más falta. O sea, si no tenías a Ayuso en Ávila, tenías a Juan Bravo en otro sitio, o sea, toda la junta directiva del PP y todos los que podían aparecer. Feijóo se ha multiplicado también, ha estado en todas partes. Feijóo tenía propia caravana. Sí. También porque imagino que las veía venir, ¿no? Hombre, claro. Porque que en tu feudo tú pudieras llevarte un revolcón, ¿no? Pero de verdad que es para... Que está muy bien, que bajar al terreno está muy bien. O sea, lo que a mí me gustaría ver ahora es cómo dan pie y continúan a esa nueva tendencia que han abierto de llegar a la gente o solamente vamos a tocar a niños Sí. Cuando es campaña electoral y luego ya lo dejamos, ¿no? Sí, porque está muy bien abrirte TikTok ahora, por ejemplo, pero dentro de 15 días quiero un contenido de TikTok, Bueno, para es que no sea un las redes sociales aterrizaje, las ¿no? vamos a, Sí, esa es otra película, ¿no? hablar en Pero... otro sitio. Pero igual que te digo eso, también te digo, vamos a ver cómo esto lo gestiona el PSOE, ¿no? Porque no sé cómo no le ha penalizado al PSOE Pedro Sánchez. No sé hasta qué punto Nueva Guerra le ha venido bien y todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y luego tiene en cuenta una cosa, más de un 70% en todos los... más de un 70% del grupo parlamentario del PSOE es nuevo. No tiene ni idea cómo funciona un parlamento. A ver cómo se apañan, ¿eh? Pero ni idea. Bueno, el PP también ha refrescado mucho las listas. Digamos pero que ha hecho una transición más toda la media. mesa todo el Parlamento se ha renovado como un 70-75%, todos prácticamente. Pero al final, cuando tú estás en gobierno, tampoco sales tanto. Ahora los que tienen que salir a jugar son los del PSOE. Y hablando del PSOE, mira, en estas preguntas que planteas, si Sánchez da votos o no, que nos cuestionábamos aquí hace unos días si era así o no. Creo que con lo del no a la guerra, también leía estas semanas análisis de no, porque Castilla y León no sé qué. Yo no sé hasta qué punto ha dado votos nuevos, pero sí que estoy seguro que ha levantado la moral de la tropa. Ha cambiado un poco el marco de que mucho socialista, que a lo mejor estaba un poco con el morro bajo, que la izquierda siempre es más abstencionista,
a lo mejor ha dicho, joder, vuelve Zapatero, ¿no? ZP, ¿no? El fantasma, es como el Cid campeador, ¿no? El Zapatero, que lo resucitan y lo mandan a Segovia, que no estaba muy previsto, que en Valladolid también vuelve, ¿no? Pues como que ya pasó en el 2023 y creo que ha habido muchos socialistas, joder, ahí están los números también, que se han visto animados a ello, que quizá no iban a votar. Pero tampoco te crees que ha habido despliegue, pero no tanto despliegue como en otras ocasiones de tantos líderes nacionales No, del no, PSOE muy poquitos, aquí. muy poquitos. O sea, por Sánchez aquí 4 veces, es verdad, pero no ha venido un gran... perdón, Óscar Puente ha estado también bastante discreto, ¿no? En sus participaciones. Ya han jugado, supongo, con la baza de Carlos Martínez, que es un outsider, por así decirlo, ¿no? El tío este de Soria, que es simpático, que es así como lo que decíamos el otro día, que tiene su carisma, tiene su perfil propio. No sé si carismático o no, pero su identificación. Sí, su perfil propio, y si habláramos, que yo durante estas semanas he hablado mucho con gente que se dedica al mundo de la imagen, de imagen en consultoría política, que hablan de colorimetría, de tal, están horrorizadas Ya. y horrorizados, o sea, no entienden nada, porque como estrategia tiene una cosa muy peculiar que tienen, sacaron una final de campaña o tal, incluso hubo una fotografía que hubo que estaba Pedro Sánchez, yo creo que fue con Pedro Sánchez cuando estaba. Y entonces, él suele salir, algún característico suyo es el chalequito, Sí. que puede salir con su corbata y sale así. Entonces, se pusieron todos en el meeting, toda la gente con unas camisetas que han salido es como una silueta Ah, sí, la en blanco y de... negro, Y la melenita. y la melenita y Sí. su chaleco. Y él sale con su palestino, con su tal. Entonces, es como si tú intentas crear una imagen, un marketing con él, de crear una imagen y crear... Y él cada día se vestía de una manera. Sí. Lo mismo le vestías de traje, lo mismo le vestías con el palestino, lo mismo iba con una chupa, lo mismo le Yo vestías con... comentaba con gente, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Sobre Carlos Martínez, que creo que Carlos Martínez tiene una especie de perfil propio, que no es poco en esta tierra de anodinos que somos, ¿no? Pero lo que no entendía bien era que un día me lo saques con vaqueros y la chupa y las zapas, que yo decía, rock and roll, ¿no? Rosendo, que es Sí, que Rosendo, ¿no? Que entres en un meeting sí, al son de Rosendo. sí, sí, sí. Y en cambio luego estaba con el chalequito. A mí me gustan mucho los chalecos, pero hay momentos para los chalecos, ¿no? Y la corbata tal, y yo decía, Emiliano García Paje, ¿no? O Rosendo. Pero quizá ese modelo de auténticamente despistadillo, Yo lo que ha creo, gustado a la gente. No lo sé. yo creo que ni la gente no ha sido ni consciente de eso. O que quizá no. Tenía otra pregunta sobre el PSOE y a colación de este hombre. Porque al final los escaños que ha subido no le ha quitado Soria ya y habrá chupado también de la izquierda. Es tanta victoria la del PSOE cuando en realidad ha sido también un voto muy suyo porque era alcalde de Soria y después que Izquierda Unida, Sumar y Podemos han sido un desastre auténtico. Es tanto mérito como eso, como que bueno, ha tirado de Soria y de la debacle de la otra. Nadie se acuerda de si has jugado bien o mal. No, no, ya lo sé, me estaba pensando eso, pero Sí, ya que os tengo aquí os lo pregunto. Sí. no, claramente. De hecho, Valladolid, el escaño que ha tenido ha sido porque, y además es que yo veía los datos, Izquierda Unida ha tenido 14, creo que era 14.000 votos, Sí. y o 12.000 o 13.000, Podemos ha tenido 4.000 y pico, que los juntabas y dices tú, pues aquí estaríamos, la última vez tuvieron 19.000 y pico. Sí. Creo que con la suma de los dos, que siempre en la izquierda el 1 más 1 más 2, pero no daba. No daba, pero ahí estaban. Sí, era O sea, no daban, pero ahí estaban. Pero, y ahora voy a lo del PSOE, en este caso se demuestra claramente el error manifiesto. de no ir juntos. Que aquí podemos hablar de proyectos, pero es un problema más de que muchas veces en política, no solamente hablo de la izquierda, sino en todos los sitios, hay muchos más fobias y miedos y cosas internas a la hora de tomar decisiones que lo que es lo que tiene que ser. Mira, el viernes, el cierre de campaña yo lo hice. Mira, vamos a saltar a las izquierdas, luego volvemos con El PSOE. PSOE, no te olvides del PSOE. Es verdad. Bueno, vamos El con el PSOE se PSOE, lo ha sí. cogido a Soria, Sí. ya, y los restos de la división de Izquierda Unida y Podemos la han beneficiado para tener el escaño en Valladolid. Ya, por Punto. eso decía que tampoco es que tal él hecho un campañón, sino que... No, si lo que le ha pasado es que no le ha restado a nivel nacional y eso le ha generado para mantenerse en sus 28 y luego de carambola le ha tocado Soria ya,
porque Soria ya, que nosotros teníamos confianza que solamente perdiera uno de No, los yo le di tres. uno, yo estaba seguro de que era uno. Yo Yo estaba obsesionado con que era uno. yo tenía mucha Sí. más esperanza. A lo mejor es la coincidencia de los pasillos con los de Soria Sí. ya metí un poco más de, no sé, de conciencia. Soria ya cuando fue en las municipales no se presentaron. Entonces eso le ha restado, porque al final, ¿por qué dirás? ¿Y qué tiene que ver? Cuando tú generas una expectativa en la gente y no la cumples, te resta muchísimo más, muchísimo más. Nunca vas a cumplir la expectativa de alguien, pero si encima no haces ni siquiera por cumplir esa expectativa, te resta mucho más. Un ejemplo claro lo tienes cuando Inés Arrimadas se marchó de Cataluña con Ciudadanos. A Ciudadanos le restó mucho más el hecho de que Inés se marchara que se quedara, aunque se presentara y no ganara, nadie la votara en el Parlamento. O sea, eso sí que... Es que lo de Ciudadanos en Cataluña fue un suicidio. Bueno, es que en Cataluña dice. Eso dará para un libro y para estudiarlo en las facultades, en las asignaturas de comunicación política. Y de repente que alguien no nacionalista, ganara unas elecciones y de repente se suicida. Y Es inexplicable. sobre lo que dice Rosauro del PSOE y demás, pues creo que en la anterior cita fuimos un poco pesimistas en cuanto al PSOE, que decíamos, pues igual no pierde tantos votos, pero pierde 2.000 aquí y 2.000 aquí, claves y palmas, muy, muy visualmente, ¿no? Ya no tanto en el porcentaje, sino en los escaños finales, en los procuradores finales, pero no ha sido el caso, sino todo lo contrario, que los ha sumado. De hecho, hay un dato muy, muy cachondo, ¿no? En relación a que no, es que las izquierdas no se unen, no sé qué. Vamos a saltar a la derecha. Se acabó la fiesta, literalmente, creo que le ha quitado 3 escaños a Vox, porque eran 2.500 sí. Creo que en Valladolid, 2.000 en Segovia puede ser, y a lo mejor, no sé, y otra provincia. Bueno, es que se acabó la fiesta, ha sacado más votos que Podemos. El doble, creo que el doble. En todos los sitios, o sea, Sí. esto... Y claro, y los de Vox están diciendo, con su parte de razón, dicen, es que esta coña de las ardillas me ha quitado del 14, gestión de expectativas, lo que dice Elisa. Pasar de 13 a 14 no está mal, pero si esperas 19 está mal. Aunque no, de facto, pues oye, no está mal un 19%, pero esperabas otra cosa. Y claro, hay mucha gente de Vox diciendo, vaya, así va a resultar que también esta división que tenemos a nuestra diestra, pues nos está haciendo la puñeta, porque son 3 escaños. Y el PSOE, del PSOE, de los super 30 del PSOE, a 27 que son aceptables, ¿no? Dignillos, bien, y de 14 que está dignillo, bien, a 17 que, cuidado, ¿no? Simplemente por 2.500 votos de las ardillas, o sea que no... Ah, y lo del PSOE que dije antes de no sé qué, de unos datos, como siempre esto hay gente a la que le gustan más y menos los resultados, tanto en casa propia como ajena. Había gente que decía, bueno, entiéndeme, ¿no? Decían, estos datos del PSOE, dentro del PSOE, a lo mejor no son para tanto, en el sentido de que hacían como un listado de los porcentajes de votos y los votos que habían tenido, perdón, y los procuradores que habían tenido en los últimos años. Y decían, oye, pues esto más o menos está creo que decían que era el cuarto, quinto, sexto mejor resultado que habían tenido. Bueno, cada cual se consola como quiere, pero para cerrar este capítulo yo creo que no son malos resultados para el PSOE. Con su asterisco. No son malos resultados y, ojo, asterisco importante. Estaba mirando yo ahora mismo. Izquierda Unida tenía en total unos 27. Normalmente cuando suelen sacar escaños venían teniendo 56, 50.000 votos. Aquí hay 30.000 votos que se los ha llevado el PSOE. Sí. Y Podemos tener 9.000 votos. Entonces, por el voto útil... de Izquierda Unida y Podemos, todo el mundo ha votado al PSOE. Claro, entonces... Por miedo a Vox y a esa... Entonces ahí es para que en la izquierda se lo repiense. Uno, que el PSOE sea consciente que una parte de ese voto que no le ha hecho bajar corresponde a Izquierda Unida, que no es real, y ojo, cuidado. Y luego lo que más llama la atención es la izquierda a la izquierda, señores, a ver si os ponéis de acuerdo, porque no tiene sentido. Que también es verdad que en ese capítulo de las dos izquierdas, porque mira, el viernes fui a cerrar los actos de campaña, yo fui a Podemos y a Izquierda Unida. Y es que decían lo mismo. Lo mismo. Hombre, ¿qué van a decir? Sobre Irán lo mismo. Sobre PP y Vox lo mismo. Sobre sanidad lo mismo. Sobre medios de comunicación corruptos lo mismo. Pues porque son partidos cuyo programa el 95% es idéntico. Y no lo digo para mal, sino porque es un hecho. Igual que, no tengo el gusto de conocerlos muy bien, no creo que entre Se acabó la fiesta y Vox haya grandes diferencias programáticas, ¿no? Más allá de minucias. Y en la crónica, pues dije, pues en lugar de poner fulano dice, comillas,
y fulano dice comillas, dije, planteé un párrafo que era, estos dos partidos han hablado de esto y aquello, pero no han sido capaces de entenderse, ¿no? Corriendo grave riesgo, el escaño que tienen aquí, que las encuestas no les dan no sé qué. Y el procurador, bueno, el aspirante de Podemos, que es delicadito, puso un tuit como afeando, yo utilicé la palabra parejo, ¿no? En el tuit puse que programas parejos porque no sé qué. Y puse un tuit como diciendo, destacando 3 cosas de Podemos que Izquierda Unida no tenía. Y es verdad que yo me molesté porque es que llega un momento en que lo dice mucho Elisa e Igea también, ¿no? Paco Igea, que a los medios, y no quiero ir yo de listo, pero hay que dejarlos en paz. Oye, y las cosas en privado, en privado me puedes decir lo que quieras, porque lo acepto bien, aquí nos equivocamos todos, pero lo de señalar en público que lo hagan otros, ¿no? Y yo le puse que se me consideraba parte de la corrupción mediática de Castilla y León. Ya está. Sí, Y porque reculó, pero llega un momento en que dices, lo que no puede ser es que yo tampoco me he inventado nada, es que yo he ido a vuestro meeting y habéis dicho lo mismo, pues porque sois lo mismo. sí, y al final esto ya es algo más de tema de gabinete, ¿no? Al final, si tú hablas con un periodista y le dices, oye, esto lo puedes, jolín, también, no sé qué, la próxima crónica, pues a lo mejor tú te acuerdas y dices tú, bueno, pues venga, voy a poner un párrafo más pequeñito, voy a ponerlo de otra manera, porque, bueno, son lo mismo, pero bueno, Es como, tal, vuelvo al fútbol, yo soy un ¿sabes? futbolero, al árbitro tienes 2 opciones, chillarle o hacerle así en el lomo. Pues a lo mejor si haces así en el lomo, para la próxima dice, bueno, Es que yo no puedo decirte cómo tú tienes que escribir, porque al final se parecen mucho y al final vamos a lo siempre, a la vida de Brian. O sea, y al final hay un principio en política de cuando tú tienes que ver que tienes un enemigo superior. Entonces, cuando tú tienes un enemigo superior es únete, acabas con el enemigo superior y luego ya nos pegamos. Pero es como si nunca saliéramos de esta discusión nuestra de 2 ratas y no, y no, peleándose por un perrito caliente. y no extrapolásemos, que al final eso nos dañan a todo, porque claro que daña a toda la democracia, porque al final tú cuando tienes un escaño, porque la gente dice, bueno, es un escaño, qué mierda, no, un escaño hace mucho, porque al final no es lo que tú votas. Muchas veces cuando estás en un proyecto de ley, antes de llevarlo a una comisión, se crea en una sala que es una sala de ponencias, en donde con el letrado, pues tú vas discutiendo frase por frase. Entonces, hay veces que en esas negociaciones sí se pueden colar cosas. O sea, no es, la política no es imponer todo, es hablar poco a poco para, en vez de poner y, vamos a poner al. Y ese al cambia y a lo mejor no afecta a tu 100% de tu electorado, pero sí mejoras un 20%. Y al final es ese 20%. ¿Qué has hecho tú para poder cambiar algo? Y al final es eso. Y pues eso es una de las cosas que en esta comunidad cuesta mucho porque ya nos vamos a más de 40 años de Sí, gobernación del mismo partido del político. monocolor, sí. Es verdad, no obstante, ahora saltamos a Vox, ¿no? Que tiene su rollo, ¿no? Pero con las izquierdas, que no obstante no deja de ser cierto. No, es que se llevan a leches porque qué vergüenza que no vayan juntas, tal. No obstante, había solo un puesto en liza de 82, ¿no? Pero creo que es sintomático porque Castilla y León juega uno, pero la Comunidad Valenciana juega muchos. O el día de mañana la Comunidad de Madrid también, para Sí. algo nacional, que es aquí donde se juega el gobierno en las próximas elecciones. No es tanto que el PSOE tenga muchos o pocos, sino que hasta qué punto la suma PP-Vox, que va de la mano, la logras desequilibrar, consiguiendo que esos votos del PSOE, que más o menos yo creo que es, no creo que lo dijimos otro día, el PSOE ya tocó su suelo y más o menos va a subir. Y hay 2 elementos clave. Uno, que logre reanimar a los que decíamos antes, ¿no? La moral de la tropa, ya sea con ZP, el perro Sánchez en TikTok, o en la pija y la Kinky, o en cada uno de sus formatos que intentan, o con el desempleo, o con lo que quieras. Fantástico. Eso, conseguir movilizarlo. Y 2, que a la izquierda, que jamás te va a votar a ti porque eres la PSOE, porque eres el PSOE, no sé qué, no sé cuántos, o tan no sé qué, que tengas una marca medio seductora. ¿Sumarlo fue en el 23? Sí. ¿Que se desmoronó después? También. Pero fue el catalizador. Pues tienes que encontrar un nuevo sumar. Pero claro, Tienes que hacer algo con de los movilidad. enroques actuales es muy Al difícil. final una campaña política una campaña electoral va de movilizar al electorado. No va de convencerle, no va de contar tu programa, va de movilizar, va de generar ruido en la calle para saber que existes y para que te vayan a votar. Punto. No hay más. Es que lo de programa, que tanto molanguita y tal, a lo mejor se ha quedado un poco caduco ya, ¿eh? Bueno, es Bueno, que no ha importado mucho nunca. el programa se desarrolla a lo largo de toda la legislatura. O sea, y ahora la gente dice, bueno, ya se ha cambiado la campaña. No, empezamos una nueva campaña.
que pasa es que el mundo de las campañas está un poco, en Castilla y León está un poco así, porque, repito, no se ha hecho nunca campaña, no se ha tenido que sudar nunca la camiseta hasta este año. Y ahí, claro, ahora tiene que salir. Entonces, por ejemplo, si Izquierda Unida y Podemos se hubieran juntado, hubieran hecho otra campaña. Sí. ¿Por qué? Porque económicamente tienes otros recursos, infraestructura tienes otra infraestructura, tienes muchísima más gente, tienes mucha más visibilidad, tienes muchos más espacios. Y anímicamente influye mucho a los tuyos. Hombre, claro. Porque ya el electorado de izquierdas está harto, está cansado de que... Es verdad que luego hay gente muy acérrima en Podemos y gente muy acérrima en Izquierda Unida de no os quiero ni ver juntos, ¿no? Pero hay gente, de lo que decías, ¿no? Del entorno de izquierdas de verdad, ¿no? Con cierta flexibilidad o cierta cintura que dice, oiga, no me hagáis votar otra vez al PSOE, ¿no? Y dices, bueno, pues here we go, ¿no? Otra vez PSOE. Pues en ese sentido, pues es capital, ¿no? Que no están siendo Luego, capaces de Pero es que hay llegar. mucha gente que realmente, y yo me incluyo, es que ya votamos al PSOE, voto útil y votamos con la nariz tapada. Pero es que, claro, es que se tienen que unir. Perdonadme un momento, estaba esta tarde en Blue Sky y hacía un comentario, bueno, es que hay gente muy ingeniosa, eso realmente. Y había un comentario que me ha hecho mucha gracia sobre esto de que el Albise había quitado a Vox tres procuradores y decía, bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es lo que hace cierta prensa, en fin, lo que hace el trabajo sucio que se hace con la izquierda de atomizar la derecha y que saquen menos diputados. A ver si alguien con poder o con capacidad, ¿no? Consigue atomizar la derecha y que saque menos diputados. Y que Vox se fastidie, claro. Por eso justo lo decía de coña con un amigo hoy, precisamente en mi grupo de WhatsApp con mis amigos, yo les decía, pues, oye, que muchas risas tal, pero Alvise les ha quitado 3 escaños a Vox, ¿no? Y yo comentaba que ha funcionado la labor del CNI de crear a Alvise Pérez, ¿no? O sea, ya en clave de decir, oye, que les ha surgido una molestia por la derecha. Claro, es que son 17.000 votos, ¿eh? A ver, que son realmente para entrar, no, pero para molestar, sí. Pero vamos, que es que en muchas provincias, el día de mañana en las generales, como pierdas ese último, Y nuestros luego que amigos se los acabó restos la y fiesta compañía. tiene un nombre tan antisistema, Sí. que todo el cabreo puedes acabar votándolo incluso sin haberte leído el programa ni saber quién es, pero es como un voto muy de Así les fue enfadado. así les fue en las europeas, que siempre son el laboratorio de lo cachondo, ¿no? De lo... Sí. Mira, Podemos en su día, pues, Alcoletas, pues ahora al zumbao este de las ardillas, ¿no? Y del que dice que va a sortear su sueldo, no sé qué. No se ha visto, ¿no? Pero... Pues pero yo no he entrado en el bombo del sorteo. no, vamos. Y puede ser significativo. Claro, esto nos conduce hacia Vox. Y claro, Vox, ¿no? Gestión de expectativas. Que decía ayer Poyan una cosa que es verdad, pero no es veraz, ¿no? Ese gran... Eso es muy bonito, ¿no? Que es en el periodismo, decía, hemos roto el techo de Vox. Pues es verdad. Es verdad. Hemos pasado de 13 a 14. ¿Es veraz? Es que todo el mundo se esperaba muchísimo más. Tú jugabas a mucho más. Aspirabas a cogerle así al PP. Y aquí está aquello que decía yo hace un rato de las expectativas. Cuando tú tienes unas expectativas muy altas, da igual lo que tú saques, porque mis expectativas nunca se van a corresponder con aquello. ¿Es un buen resultado para Vox? Sí. ¿Implica que puede tener, que sigue creciendo? Sí. ¿Que está empezando a tocar su techo? Puede ser que sí también. Porque el incremento que ha tenido ha sido muy poquito. ¿Ha tenido incremento? Sí, pero muy poquito. Sí. Entonces, eso le da pie, por ejemplo, una de las cosas que es que yo creo que estaban esperando en otras comunidades autónomas a ver a dónde llegaban en Castilla y León. Sí. Como era el laboratorio, como yo me vaya a un 21%, Extremadura y Aragón os vais a repetición electoral, porque mi techo es más alto. Eso es. Entonces, por eso estaba todo esperando. Todo mirando así. Todo como esperando. ¿Y ahora qué? Sí, porque Vox estaba, o creía que estaba. Mira, lo escuchaba esta mañana en la radio, decían, citaban a fuentes del PP y tal, que según el PP, si hubiera habido estas elecciones después, una semana después de Aragón, estaba Vox así, que se acabó, pero como que han percibido cierto desgaste en las últimas semanas. Bueno, desgaste, Mercosur, luego se están vinculando mucho a Trump, la idea de todo el conflicto internacional, cómo Trump se está posicionando y luego al final, claro, cuando tú ves que puede haber un problema internacional que te afecte,
ya no que te encuentres aquí con que te tiren una bomba y tal, no, sino Mm. que, oye, que es que yo he ido a llenar el coche de gasoil Y tracatrá. y es que cada vez que vas es como, vamos. A mí no me afecta, siempre he hecho 20 euros, ¿no? Pero Bueno, pero tú dices, yo he hecho siempre 20 euros, pero tus 20 euros, la proporción de lo que echas vamos, cada vamos. vez va siendo menor. A ver, que nos autoengañemos, esa es otra historia, pero claro, cuando tú llegas, me está subiendo el precio del gasoil porque Trump quiere meternos, se ha metido a pegarse con otros, explicaba así muy simplemente, Sí. y nos está afectando. Bueno, Israel ya ha metido, pero Y creo. hecho, Y los papeles de Epstein. Pero bueno, eso supongo que Los papeles de eso es una que cuestión un todas poco más esas fina. cosas nos Bueno, están Netanyahu afectando. tiene los papeles de Einstein y ha dicho, o te metes o saco los papeles de Einstein. Y luego hay una cuestión con eso, ¿no? Que yo lo comentaba con mis amigos alt-right, ¿no? De ese grupúsculo indignado de Vox y tal, que les decía, a ver, amigos, vosotros que tanto os gusta que Trump sea poderoso y potente y valiente y tal, y que tampoco os gustan los migrantes, ¿no os dais cuenta de que si se monta el Belén allí, a lo mejor empiezan a venir para acá esos malvados migrantes que nos gustan, y que a lo mejor por eso Meloni hace unos días ha dicho, cuidado, a lo mejor, ¿no? Los vasos comunicantes que muchas veces no se tienen en cuenta, que sí, que Trump es muy valiente, ya, pero a ver si el pastel lo tienes aquí, en forma de bomba, de momento no, lo derrota no sé qué, cuánta gracia le habrá hecho, ¿no? Pero son cuestiones un poquito más grandes. Y decíamos antes, creo que no habías llegado tú, sobre Vox y tal, de hasta qué punto le afectan lo de Ortega Smith, lo de Antelo, Eso te iba a decir ahora. lo de, Pues claro, y lo de Trump, ¿no? Yo creo que hombre. a su núcleo duro, a su votante, creo que no mucho. Pero al potencial votante que entre el 19% y el 21%, ese 2% que a lo mejor era del PP y estaba en duda, no sé qué, ha dicho, oye, estos tíos, en clave Castilla y León, además, no son serios. Que nosotros aquí decimos que no son serios. No son serios porque se han cargado al tío de Murcia. No son serios porque Ortega Smith ahora no sé qué. No son serios porque mira lo que están haciendo con Trump. De hecho, en el CIS había una pregunta el otro día que era sobre Trump, cómo valoraban a Eso es Trump y verdad. tal, ¿no? Evidentemente la izquierda fatal, pero es que en la derecha el PP creo que lo aprobaba un 30% y en Vox un 56%, que tampoco es gran cosa, como para que Vox se hermane en este contexto con Trump. No, pero yo creo que lo que tú dices, todos los líos internos que está teniendo, que todos los fundadores están marchando. A mí me recuerda un poco a Ciudadanos el Bueno, y a su tema. Podemos, al Podemos en su día. Yo quería preguntaros también de si la podía afectar, es que estaba pensando también en Podemos, de un partido que fue muy anti-establishment y cuando empezó a ganar gobierno y a ganar representatividad se empezó a desinflar. Y mi pregunta era si le ha afectado a Vox no entrar en los gobiernos o paralizar gobiernos en Extremadura y Aragón y que la gente le ha dicho, como Juan dice, estos no son serios o eso no tiene nada que ver. Yo personalmente lo pensaba estos días, o bueno, estos días, es que se me ha hecho muy largo todo, pero lo pensaba esta mañana, pero es que se me ha hecho muy larga la mañana, que yo tengo mis dudas. Es que también tengo mis Yo no lo dudas. sé, porque dice mucho la gente, lo escuchaba también en la radio, en la serie esta mañana, porque claro, paralizan, no sé qué, yo digo, paralizar realmente serían unas segundas elecciones. El gato y el ratón creo que no les castiga tanto, en mi opinión, o sea, no es, en clave lo que decíamos, serio, no es tan poco serio, yo creo, o sea, es politiqueo, pero creo que no tan castigable, a mi entender. Y creo que la gente no tiene tanta cultura democrática para saber tantos los tiempos. Entonces, lo que sí que te resta es cuando tú haces una convocatoria electoral o no llegas a un acuerdo, eso es muy difícil de explicar, muy difícil de explicar. Y eso sí que te resta votos. Yo, perdón, voy a repetir lo que le comentaba cuando estaba, porque he llegado muy pronto, me he equivocado yo. Lo que le comentaba a Juan antes de empezar es que yo creo que, bueno, a lo mejor es una tontería, no sé. Le comentaba a Juan que yo creo que los escándalos a Vox no le afectan, al votante, quiero decir. De Vox no le afectan porque es un voto irracional, visceral y emocional. Y me recuerda mucho a todo voto nacionalista y esencialista. Son partidos, me recuerdan a los. Bueno, yo he vivido 30 y pico años en Cataluña y me recuerda al voto nacionalista de los catalanes, ¿no? Y les da igual, o sea, por ejemplo, a los convergentes les da igual lo que hiciera la familia Pujol, por ejemplo. O sea, para ellos Pujol es su negro. Y el día que se muera, estarán todos de luto y le harán, bueno,
Entonces, el votante de Vox es de ese tipo. Entonces, como es un voto esencialista e irracional, visceral, emocional, da igual los escándalos que tenga. De la misma manera que no se pregunta, porque todo el mundo sabe que tiene dinero a Vox. Nadie se pregunta eso. Nadie me refiero a sus votantes. Entonces, da igual lo que pase. Ellos van a seguir votando a Vox. Y que pasa, que quitan el de Murcia y nadie da explicaciones. Se va a Ortega Smith, nadie me refiero del aparato del partido. Nadie da explicaciones, se va a Ortega Smith. Porque por su partido dictatorial ya todo el mundo lo ha hecho. Estoy pesado con el fútbol hoy. Ayer me reía mucho con lo de mencionas a Puyol, ¿no? Que fue a votar en las elecciones del Barça Ya ves, con la porta de la manita para no ir y me recordó mucho a, bueno, no sé si me recordó mucho, ¿no? A las monjas que llevan a las abuelitas a votar a Castilla y León, ¿no? Dije que qué similitudes hay, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero no puede ir al juzgado, ¿eh? Bueno, a ver, casualmente no nos encontramos bien. ¿Cómo se llamaba? El de la Comunidad Valenciana, que estaba muy malito. Zaplana. Zaplana, ¿no? Que estaba ya Pachoper y ahí está el tío, ¿no? Bueno, que viva muchos años y sea feliz. Que sobre lo de Vox y esa circunstancia, yo creo que esos escándalos, ¿no? Tanto a escala autonómica como nacional o lo que sea, no les resta de lo suyo, pero quizá les priva de trascender, ¿no? De ese nicho tan amplio del visceral, calentado y molesto, ¿no? Y indignado con la vida. Y otra cosa que me decían con Vox, ¿no? Les voy a preguntar a vosotras, ya que estáis, os fastidiáis, ¿no? Que se habla mucho del voto joven de Vox, ¿no? Que yo creo que a estas elecciones, pero no lo sé, a lo mejor los chavales de 18, 19 años y 21 han ido a votar a Vox en masa, pero a lo mejor no han conseguido crecer tanto en el rango de edad más amplio, ¿no? Que de esa franja. Es que Vox ahora tiene que crecer robando votos al PSOE. Bueno, ya se ha llevado todo lo que hay, o sea, tampoco, a ver, que gente joven ahí está votando a Vox, pero tampoco, Ya, tampoco hay tantos aquí. Tampoco somos un país que tenga tanta gente joven, ¿no? Por decirlo así de una manera. Pero luego hay una cosa muy peculiar. Cuando hablábamos de la gente joven, se informa a través de otros canales completamente diferentes a los existentes, ¿no? Ahora de podcast, YouTube, Twitter. Durante todo este último mes estaba haciendo el Norte de Castilla estaba haciendo una escucha activa a través de una herramienta de todas las redes sociales de los candidatos, los partidos políticos y todos los hashtags que podrían tener. Y una de las cosas que más ha llamado la atención, y me contaba la chica que hace el análisis, dice que las redes sociales, dice, es que en Castilla y León no se habla en las redes sociales. Dice, es como si hubiera un silencio. Dice, a ver, hay un movimiento, dice, pero los picos más altos que hay fueron el día que vino Pedro Sánchez, el inicio de campaña que estuvo Abascal, el debate de televisión española, que no el de Castilla y León Televisión, porque además es que coincide con Champions, Sí, o sea, en un momento idílico de pensar cosas maravillosas, y dice, y es que no tiene, o sea, es como muy plano, es como si no existiera, como si pasara desapercibido. Hay partidos políticos como Sería Ya que han tenido 200 interacciones, no han tenido nada más. Y luego lo que les llamaba mucho la atención es el comportamiento en redes de León. Que León se comporta como una comunidad autónoma diferente. Con su propio relato. Totalmente diferente. Es como si fueran dos comunidades autónomas completamente diferentes. Dice, es que hay picos de conversación, picos de conversación en torno a los incendios, en torno a la autonomía, en torno a problemas suyos. Mira, es curioso que digas esto porque los vídeos que he ido grabando estas elecciones para cortitos, ¿no? Para redes sociales y tal, los que más han tirado eran en los que de repente entraba León. Aunque no, por ejemplo, hice un vídeo de leonesismo y funcionó bien. De acuerdo. Pero otro de los incendios, pues un poco también, ¿no? Porque abarca León, fenomenal. Pero el primer vídeo, que era ¿qué es Castilla y León? ¿No? Pues contando un poco de todo, la historia, la no sé qué, no sé cuántos. Entraron en masa los leonesistas a decir que Castilla no mola y que hay que separarse y no sé qué. En TikTok, que yo no tenía ningún seguidor, o sea, lo puse por poner, 25.000 visualizaciones. Dije, joder, pues qué gratuito, ¿no? Sí, claro, yo ya te digo, no conocía TikTok, no manejaba, ¿no? Digo, y luego pero no entendía nada. Y luego también tienes otras cosas, que es, Vox entiende las redes sociales ya, es como a años luz de otros partidos políticos, tienen sus propios, ¿cómo se llama esto? Influencers,
tiene sus propios canales, tiene sus propias gentes, tiene su propio canal de comunicación, que además no está vinculado al partido, no es como todo Sí. muy... Disimulan, entre comillas. Sí, o sea que... Para su público han disimulado. Exactamente, pero te llega el movimiento. Y cuando tú estás hablando en una red social donde nadie más está hablando, nadie más que tú, pues tú te lo llevas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que no entendía en los debates electorales, de repente estaba tal Mañueco, lo poco que hablaba tal, y de repente te miraba a cámara y te soltaba un zasca. Yo no entendía nada, porque una de las cosas que en comunicación no verbal se habla es que mirar a cámara es súper invasivo, porque estás entrando en la casa de la gente y se tiene que utilizar de una manera muy concreta, Y es que luego, justamente, que lo estaba siguiendo, a medida que estábamos debatiéndolo en Onda Cero, estaba yo con el portátil y de repente entró en el PP y el PP lo que estaba haciendo es que los cortes que duraban un minuto, al final de cada intervención, el último minuto, es que Mañueco se estaba haciendo un corte para las redes sociales. A ver, que empiezan a entender lo que son las redes sociales. Digo, a ver, esto cogido con pinzas, ¿vale? Porque hace falta mejorar muchas cosas. Han entrado en el zasca. Pero luego tenías, por ejemplo, otra cosa que hacía el PSOE, que yo casi me vuelvo loca, que es que los propios cortes de las propias intervenciones de Carlos Martínez los publicaban en el perfil de Twitter de Carlos Martínez. Y Carlos Martínez retuiteaba cosas a su vez. Y yo digo, vamos a ver. Digo, un perfil es algo muy personal y se entiende que te lo pueda llegar a otra persona, pero que estés en otro sitio y que tú estés retuiteando lo que tú estás diciendo, digo, no sé, porque Mañueco lo que le estaban haciendo era ponérselo en el PP y luego él lo retuiteaba. Desde @pp. ¿Vale? Pero desde la cuenta oficial, digo, es que luego nos quejamos de que, claro, porque es que las redes sociales, porque Vox, porque tal, es que ni siquiera te has planteado cómo funciona la red social de Twitter, o Twitter X. O sea, luego, ¿por qué te comen? No sé, que estás años luz en ese tema. Luego, ¿por qué llegas o no llegas a la gente joven? Y luego, que es una comunidad muy concreta. Soria ya no aparece en las redes sociales. No existes. Pues porque no tienen por qué existir, porque tienen que hacer territorio. Soria ya, pero ¿a cuántos sitios te llega internet? UPL, por ejemplo, ha hecho una campaña que, mira que Alicia Gallego mola, mujer, la única mujer, que eso sí que es una anomalía democrática del copón, que no haya más mujeres en las listas de salida en condiciones, ¿no? Fresca, joven, o sea, de discurso novedoso. De hecho, en su discurso ha sabido utilizar muy bien la combinación entre la banderita de León y problemas en infraestructuras, en las cosas del comer, ¿no? De no solo en la banderita. Lo ha hecho muy bien. Pero en redes sociales yo creo que lo han exprimido muy poca cosa. O sea, me ha parecido una campaña muy sosona, sí, dentro de que muy estamos donde sosona. estábamos y lo que tú quieras, pero UPL, que supuestamente estaba en la cresta de la ola, créetelo, ¿no? Pues me influen en la ola. No sé si hay ola o no. En teoría sí, pero yo me lo creo. Y ya te voy con el carisma de ganador. Sí, pero es como, al mismo tiempo que, por ejemplo, te digo que los cortes de Mañueco lo han entendido, ves TikTok de Feijóo y te dan los 7 males. Sí. Y luego te ves el TikTok de Pedro Sánchez y es diferente. Y tú tienes que generar contenido específico para cada red social. Y eso implica gente trabajando. Muchísima gente trabajando. Detrás de cada cosa y específico, porque tú puedes saber de escribir, yo puedo saber de gabinete, otro puede saber de TikTok y otro puede saber de X, pero el de X no sabe de TikTok y el de TikTok no sabe de X. Entonces, si tú crees que una persona puede acapararlo todo, no, o sea, también aquí abogo también por la propia profesionalización. O sea, te gustará más o menos, pero ahora mismo tienes que tener a gente capaz de hacer estas cosas. Que no sé si es... Bueno, no, es que sí que lo es, ¿no? Es como... como es fácil infravalorar a un tío que te monte vídeos, ¿no? Pero es que a lo mejor ganas unas elecciones porque ese tío monta vídeos. Que no es un genio de la comunicación política ni un politólogo del copón, pero te monta unos vídeos del copón. Pues entonces probablemente llegas a más público que con un discurso hiper preciso de no sé quién, no sé cuánto. Y sin ir más lejos, los vídeos que tú has hecho de 1 minuto. O sea, a mí el vídeo que me encantó, o sea, que hay veces que... Publireportaje se llama esto. Es publireportaje, no, pero es que me he reído mucho. O sea, porque es que cuando de repente dice Castilla y León en 1 minuto y te habla el leonesismo, te dice la perla negra, entonces yo digo, a ver cómo lo explica en 1 minuto, es como, a ver cómo lo ha hecho. Malabares. Entonces de repente pues explicas el leonesismo y tal, y sacas muy bien de infografía, tal, no sé qué, y haces que sea divertido.
El chico que ha hecho los vídeos es un crack. Yo no sé si lo conocéis, Yago es una auténtica máquina. Un chaval que acaba de salir de periodismo, Pero lo a he eso dicho. voy. Tú has tenido que pedir ayuda porque no sabías Me he visto hacerlo. boomer, perdón, me he visto boomer, ¿eh? O sea, me he visto caduco, pero digo, bueno, pues yo asumo lo que hay. Pues eso, a mí me parece, por ejemplo, que hay muchísimo recorrido de trabajo en todos los partidos políticos. Sobre todo aquí. Y sobre todo aquí. Yo creo que aquí, si se empieza a entender eso, creo que en el ámbito del periodismo hay mucho trabajo, cada uno especializado, porque cuando nosotros empezábamos a muchas cosas, yo un día, mi tía, yo tengo, mi prima tiene una hija que ya está en época de elegir qué quiere estudiar y ha soltado la perla de que quiere hacer periodismo. Lo siento por ella. Y entonces ha empezado a temblar toda la casa, bueno. Y entonces ya me llama mi tía, fíjate lo que tal. Y digo, vamos a ver, digo, es que os centráis mucho, digo, pero es que de lo que nosotros estudiamos, digo, las multitudes de Joder, salidas, te digo, digo. es que probablemente no sepamos ni a qué se puede educar de aquí a 5 años. Digo, es que se está abriendo tanto el campo, entonces aquí hay mogollón de trabajo y mogollón de curro. Entonces, ahí los partidos políticos tienen mucho trabajo para explicar comunicativamente cuáles son sus proyectos, cuáles son sus programas y creo que aquí se está empezando a hacer cosas. Y Elisa Ruiz, estamos a 16 de marzo, ha pasado las elecciones. Sí. ¿Y qué viene ahora? Y que- O sea, ¿qué va a pasar ahora? Pues mira, ayer me he levantado yo pensando en el candidato de Vox, diciendo, digo, a este le va a tocar hacer preguntas parlamentarias todas las semanas. Digo, Qué pereza, ¿no? bueno, pues se va a rodar porque, vamos a ver, el debate fue su primer salida al estrellato. Pues yo creo, perdón que te interrumpa, su primer debate no me pareció malo, el segundo fue pésimo. Pero el primero me pareció que estuvo lo de siempre, no Yo- equivocarse, pero el segundo estuvo muy mal. Una de las cosas que me parecía es que él tiene un relato muy nacional, Vox tiene un relato muy nacional, pero lo que le faltaba era un poquito de storytelling. O sea, el tema de Mercosur, tus temas nacionales que tú tienes que defender, bájamelo al territorio, porque es que llevo un mes recorriéndome, vale, ponme el nombre y apellido de Esteban Mercosur. Pérez está mosqueado porque su explotación de no sé qué, de remolacha en Melgar de Fernamental, provincia de Burgos, está afectada porque le van a venir los malvados moros a venderle más barato el tomate. Bueno, entiéndeme, ¿no? Pero aterrízamelo para que el tío que está en las mismas, en Pedrajas de San Esteban, diga, tiene usted razón, señor, tenga mi voto. Exactamente, pues que en ese minuto de oro, en esa conversación, baje y diga, pues fulanito me ha contado en tal debate o me he reunido con bajarle un poquito de storytelling, un poquito de tocar el territorio, de no estar, le va a venir muy bien que esté en el grupo parlamentario. ¿Y qué viene después? Tengo mis dudas de que les den la presidencia de las Cortes. Que Vox pedirá la presidencia de las Cortes, pero tengo mis serias dudas que a Vox le den la presidencia de las Es Cortes. que con lo mal que lo ha pasado el PP porque el PP este viaje, sabe lo que es no tener la presidencia. y encima en de las minoría. Cortes. Claro, cuando estás en minoría y la mesa en contra. Bueno, lo decíamos el otro día, ¿no? Con el ejemplo de la mano en el mus, ¿no? Que no eres mano. O sea, que puedes tener la una, pero si no eres mano estás perdido. Claro, y luego se ha evidenciado mucho la guerra, el enfrentamiento en los debates, como que entre Pollán y entre Mañueco. O sea, como dos personalidades como que chocan mucho. Es verdad que la negociación la van a llevar desde Madrid, en el caso de Vox, Mañueco ha dicho que la va a llevar desde aquí. Pero claro, Mañueco tiene 33, ¿eh? Ya no tiene 31. O sea, tú has subido uno, pero Pero yo dos. yo dos. Y además he aumentado. No creo que les dé la presidencia de las Cortes. Y no sé. O sea, yo tengo mis. Lo fácil es pensar que las tres que tuvieron, que son cultura, industria y agricultura, pero también sería como muy locomodón, ¿no? De hasta qué punto no quiero un servicios sociales para decir cosas de los migrantes o de las mujeres o de cosas de estas. Es que, o sea, Porque estamos dando por hecho que es el único pacto que hay. Vamos, no nos engañemos. Y que tampoco va a haber repetición electoral salvo hecatombe. Toca madera, ¿no? Pero no, bueno, es que si hay repetición electoral daña mucho. sí. O sea, no creo que haya repetición electoral aquí. No, ni ninguna de las tres, diría yo, después de lo que ha pasado. No creo que haya repetición electoral. Es que depende, es que cada candidato se lleva. Que Guardiola se lleva muy mal Sí, se va con muy Vox, mal, se ¿eh? lleva Sí, sí. muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero es verdad que ahora van a tener que llegar a pactos y acuerdos. Y es verdad que Castilla y León Mañueco puede llegar a gobernar él solo y decir, ¿tú crees que va a gobernar solo y llegar a pactos puntuales? El pueblo habla.
Yo no lo... Depende de la actitud que tenga el PSOE. El PSOE, si es listo en ese sentido, puede hacer una buena estrategia al respecto, pero yo lo veo complejo, ¿eh? Yo quería preguntar, yo tengo un montón de preguntas hoy, pero Dale. se me ocurrió, como siempre pienso que puede haber un pacto de PP y PSOE en gobierno, para el gobierno y después me dicen todo el rato que no, pero yo me imaginaba y si Sánchez llega y dice Aragón, Extremadura y Castilla y León, no necesitáis a Vox para que forme gobierno. ¿Eso puede pasar en algún momento? No, Nunca va a pasar. no, porque si te das cuenta en campaña hablaban mucho del cordón sanitario, antes se decía de poner el cordón sanitario en torno a la ultraderecha y ahora el cordón sanitario le ha puesto Mañueco sobre PSOE en campaña. Eso ha sido lo curioso. Nunca le ha puesto el cordón sanitario a Vox. Cuando le preguntaban, él en ningún momento lo negaba. Se fijó un día en la bañera. Aún así, si dice Pedro Sánchez, tengo lo que me hayas dicho. Si queréis gobernar. Es que no lo va a hacer. No sé qué sentido tiene. Bueno, al final no entiendo nada de política. Fue un tío que se fue del PSOE porque él votó, estaba en contra de facilitar el gobierno del PP. Finalmente hubo la abstención famosa y el tío dijo, me voy y cojo el peyot. O sea, más o menos de ahí me empezó todo esto, si no me equivoco. Me extrañaría mucho que... Sí, oye, que sería una estrategia, pues habría que verlo, pero con el perfil que está marcando me sorprendería mucho. Y sí, efectivamente, el cordón sanitario es contra... Con la sucursal de Castilla y León del sanchismo no voy ni a la vuelta de la esquina, ha dicho Mañueco. Y PSOE ya está jugando a eso, porque ayer Carlos Martínez fue claro cuando Sí. después de las elecciones. Él ya está jugando a que va a haber repetición electoral. O sea, ya lo da por hecho. Bueno, planteó ese marco. Sí, lo daba por hecho. Pero a mí me A ver, extrañaría plantear mucho. el marco no sé, también hay gente que se juega a plantear marcos para Sí. crear marcos donde se mueva la gente Claro, y desmontar. Sí, Sí, órdagos. y desestabilizar. Pero Feijóo ha atacado, en la última semana le ha dado a Vox bastante, ¿eh? Sí, Y he sí, dicho sí. yo, digo, madre mía. Pero eso Digo, afecta luego. Una cosa es lo que se digan en campaña y luego... ya, eso es, entonces vamos a ver Una cosa cómo, es el partido, como está vamos muy a ver, prometido Juan, es una cosa el partido y luego vamos a ver después... cómo van estas semanas, porque además es que tenemos Semana Santa. Joder, ya te digo. Alabada sea, ¿eh? Para que se corte esto un poco y Me hace y mucha, bajemos ritmo, ¿verdad? sí, sí, me hace mucha gracia porque la gente cuando iban a convocar elecciones, y bueno, ¿y cuándo vamos a ver? Digo, uff, tenemos Semana Santa, después de Semana Santa. ¿Tú crees que después de Semana Santa? Digo, hombre, No, Hay que digo, procesionar. digo, sí. esta semana de análisis, pellizcos y tal, luego Semana Santa calma y luego al lío. Sí, y una vez que se vea cómo se constituyen las Cortes, pues ya irán a negociar. Y negociarán más bien en silencio, pero es que tengo mis dudas de si en el caso de que la presidencia pudiera recaer en Vox, ¿quién sería el presidente? De las Cortes. ¿Ya? ¿A quién pones? No, claro, ¿Podría ser el propio Pollán? claro, es que Carlos Pollán ya le ha enseñado los dientes al PP. Sí. O sea, una de las cosas que pasa es que cuando tú tienes la presidencia de las Cortes, tú puedes hacer muchas cosas, puedes paralizar leyes, puedes sacar adelante cosas, o sea, una comisión, por ejemplo, había una comisión que no se quería reunir nunca y la comisión, la presidencia, la tiene el PP. Entonces, quien convoca esa comisión es el PP. Si llega un momento en el que el PP no convoca nunca, el presidente de las Cortes puede convocarte la comisión obligatoriamente, tiene esa capacidad de convocarte. Entonces, en el caso de la ley de publicidad institucional, en este caso, se convocó esa comisión. Entonces, el proyecto de ley de publicidad institucional salió adelante porque Boyán dijo, se convoca esa comisión y se lleva a pleno. Entonces, una ley que además el PP no quería sacar y la estaba ralentizando por todos los sitios. Y al final todos se juntaron para sacar esa ley adelante. Entonces, cuando normalmente siempre todos los presidentes y todas las presidentas de las Cortes han estado controlados con el PP y se ha gestionado los tiempos y tal, pues tienes tú. O la anécdota que contábamos hace unos días, cuando fuimos a registrar las preguntas orales de cada 15 días se hace sesión en el pleno, ¿no? Entonces, hay preguntas de control. Las 4 primeras son al presidente y hay que registrarlas el viernes antes de las 11 de la mañana. Yo bajé a registrarlas a las 11 menos cuarto. Yo bajo al registro, le dejo las preguntas al funcionario de turno y yo
yo me voy, yo bajaba a las 11 menos cuarto, ya está. Entonces te ponen tu sello y tal. Y el funcionario va y me registra la pregunta a las 11:03, porque te pone el sello. Y claro, como lo registró tarde de las 11, metió, cuando lo pasó a Secretaría General, fue con un papelito de estas preguntas, que eran las del PSOE y todas las del Grupo Mixto, van con retraso, porque había unas cosas que registrar de las Cortes, del funcionamiento de las Cortes, y por eso se ha retrasado, pero por la responsabilidad recae en el registro de las Cortes. Bueno, pues en la mesa de las Cortes, que estaban 2 del PP, 2 de Vox y 2 del PSOE, Con voto de prevalencia del de Vox. O sea, porque con el voto de calidad del presidente, claro, el PP quería que esas no entraran. No han entrado en tiempo en el registro. Vamos a ver, si te está diciendo el funcionario que han entrado en registro, pero que ha sido el propio funcionario quien lo ha registrado tarde y asume la responsabilidad y viene con un sello de la letrada mayor de las Cortes, la responsable. No, claro. Si tú tienes un presidente a favor tuyo, te dice, eso hay que votarlo en la mesa y decir, vale, de los 6, ¿quién está a favor y quién está en contra? Y en caso de empate, desempata el presidente. Claro, en un momento de empate que llegó, el presidente, que en este caso fue de Vox, Carlos Pollán, dijo, no, están en tiempo. Y esas preguntas salieron adelante. Entonces, en una cosa que es tan tonta como una pregunta, tener la presidencia es súper importante. Entonces, aquí es cuando ya Pollán te ha enseñado los dientes y ha dicho, no, tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Le vas a volver a poner el presidente? ya, pero también hay un cálculo por ahí de que obviamente el PP se tiene que entender con Vox, pero también en cuestión de la mesa, ¿no? Porque esto lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Pero va por candidato más votado. 30 del PSOE, más 3 de UPL, más los 2 localistas, 35. Ganan a los 33 del PP y podrían conseguir la mesa juntos, ¿no? O sea, ostentar la presidencia a cambio de colocarlos a los pequeñitos donde les interese, siempre y cuando el PP y Vox no hayan conseguido pactar. Reconozco que no he mirado la proporción, pero son 2 del PP, sí, claro, o sea, ahora mismo eran 2 del PP, 2 del PSOE, 1 de Vox, porque el otro es el presidente. Entonces son 5. ¿Qué pueda pasar? Que Vox se quede sin uno. Esto que el PSOE se quede sin uno, pero es que el PSOE tiene uno. Entonces al final se van a quedar 2, 2, Sí, 1. habrá que verlo. ¿Sabes? Pero ¿cómo, cuándo y de qué manera? Yo es que la presencia de las Cortes es que es Es el gran muy... caramelo de Es el esta. gran caramelo. El gran punto de Y interés de sobre todo esta. porque no se la han dado en Aragón ni se la han dado en Extremadura. De momento. Bueno, es que Hay que verlo. No, pero es que ya está votado, o sea, ya no la tiene. Entonces, si tú ahora mismo la presidencia de Extremadura se la quieres dar a Vox, el presidente tiene que renunciar. Ah, ya. Ya, claro, porque está montado. Una pregunta que no sé. ¿Vox ha subido más en Aragón y en Extremadura que aquí? ¿O no? Porcentualmente sí. Sí, O sea, de porcentaje pero sí. también porque estaban más bajos. O sea, aquí sube un poco, sube del 17,64 al 18,9. Un puntito y pico. No está mal, pero claro, porque ya estaban muy arribita. Porque al final el ciclo electoral lo empezamos nosotros. Empezó Castilla y León, aunque fue muy... Entonces nosotros estamos como en el segundo periodo, Sí. cuando el resto están todavía en el primero. El segundo ciclo de un Vox institucionalizado. No solo bla, 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 sino de estos tíos ya están dentro. Voy a contar como anécdota. Yo soy de un pueblo que se llama Mota del Marqués, que Sí. que vota mucha gente, muy poca gente, perdón. El PSOE, 78 votos. El PP, 72. Vox, 41. Parece una barbaridad que todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando lo pienso. Échale un ojo a Villán de Tordesillas. Y lo de Villán de Tordesillas. Es que ha ganado Vox completamente, ¿no? Uy, que se ha ganado Vox. Vox, 57 votos, PP 31, se acabó la fiesta 20, Falange 11. Falange. Bueno, es que allí hubo un concejal de Falange hace unos años. ¿Verdad? Uy, Es verdad, bueno, es Sí. verdad, debe es ser verdad, es verdad, es verdad. el único pueblo del mundo, del universo mundo. El viernes estaban ahí, en la calle Santiago. Los de la Falange estaban ahí en la calle Madre de Santiago. Dios. Ahí tienen la sede Con la camisa. en López Sí, Gómez. sí.
y en López Gómez tienen la bandera de la Falange y el vecino de arriba o de abajo, no sé muy bien en qué secuencia, ha puesto la bandera LGTBI. Tiene como sus... O sea, nunca sabes muy bien si van juntos de la mano, ¿no? Si son los comunistas nazis o son... Van de la mano. Yo tenía una última pregunta, Claro. Sí. porque hay una... Yo no sé si existe un parangón, lo de las partidas regionalistas, eso sí que yo, una cosa que no tenía ni idea, porque sí, Coalición Canaria, Partido Andalucista, los partidos nacionalistas, pero son representando a la comunidad, pero es como un mini país, eso de UPyL, Soria ya, lo de por Ávila, primero, si hay similitud con otras comunidades, porque no entiendo que haya el partido nubense de Huelva ni el de Armenia, y qué rol tienen, que cuando habéis dicho antes que se podía poner por el PSOE, pero van a apoyar al PP y el PSOE, depende del momento, qué relación tienen con Mañueco, con ellos, por ejemplo, desde el poder, porque es un mundo que no tengo... Es un tema no tiene su gracia y yo lo achaco porque Castilla y León no es una comunidad, sino 9 reinos de taifas. Es muy heterogéneo. Cada provincia es un mundo distinto. Y yo creo que Andalucía lo era, pero es que esto Pero es que, Bueno, pero todo empieza con Teruel existe. claro, pero es que Pero eso a nivel nacional. al final... Eso sí entiendo yo que existe un Soria ya, pero dentro de la propia comunidad. Pero al final vosotros tenéis, o sea, Andalucía es muy variada, pero tú tienes un sentimiento de comunidad. O sea, tú sales y te dices, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Andalucía. Tú tienes Ya, la y luego palabra. ¿de dónde? De Córdoba. Ah, no, Y luego pero ya soy de andaluz. Córdoba. Sí. Tú aquí jamás oyes a alguien diciendo, yo soy de Castilla y León. La gente te dice, yo soy de Ávila, yo soy de Burgos o soy de mi pueblo. O de Mota de Marqués. O de Mota del Marqués. ¿De dónde eres? De Mota del Marqués. Nadie sabe dónde está Mota del Marqués, con todo el respeto, pero esa es la diferencia y al final tú eres de tu ciudad. Entonces, en el caso de León es algo muy específico y además es algo que no tiene, o sea, que no es ni como Cataluña, no se puede ni comparar. Vamos, es un disparate compararlo con los separatistas catalanes. No tiene nada que ver. Y luego está el Bierzo a su vez que se quiere desmarcar de León. Bierzo Ceibe. Yo tenía un compañero de la universidad sí. que en el remite de sus cartas ponía República Independiente del Bierzo. Sí. Hablo de hace muchos años. Sí. Y pero que el fenómeno es, a mí me interesa mucho, es algo que sí que estoy siguiendo mucho porque creo que... vuelvo al fútbol, ¿no? Pero creo que después de la pandemia, sobre todo, hay una mayor identificación con lo propio. Y me explico. Ahora mismo, en todos los estadios de fútbol, los abonados están al máximo. El del Pucela lleno, el del Coruña lleno, el del Zaragoza lleno, el del Córdoba lleno de abonados, porque ha vuelto lo propio. Y creo que hay un sentir global de apego hacia lo propio. Y en lo político, aquí encima, que estamos tan desmadejados, ¿no? Tan poco unidos, pasan dos cosas, que el bipartidismo, pues evidentemente ya hemos visto que ha colapsado y sobre todo que en materia de la España vacía y no sé qué, pues hemos visto que no ha funcionado o han visto que no ha funcionado. Y entonces emerge una fuerza propia que dice, mira, como PP y PSOE, ya no digo Vox o Podemos en su día o Ciudadanos, ¿no? Que fueron flores de un día y Vox, pues veremos lo que pasa con ellos, ¿no? Como estos no te han hecho caso, pues ya llevo yo a las Cortes de Valladolid tu autovía, tu separación de León o lo que no hay cobertura, o el puente de no sé dónde que no habéis realizado desde este tiempo, el auditorio de la Bañeza que no se ha llegado a hacer, porque hemos entendido que los otros no nos han hecho caso. Ya a su vez se apela a ese provincialismo propio de, como aquí no somos ni castellano-leoneses, ni si acaso un poco castellanos o un poquito leoneses, ¿no? En el otro lado, pues te apelo al, ¿de dónde eres? De Valladolid, de Segovia, de Soria. Y como Soria no ha tenido nunca atenciones de los de siempre, Soria ya. Como el pueblo leonés está afectado, Unión del Pueblo Leonés, aunque UPL ya tiene muchos años. No es una flor de un día como por Ávila es de 2019. Soria ya es de 2020, me parece. Quiero decir que han surgido posteriormente, pero Soria ya venía de 20 años de activismo, ¿no? O sea, que tenía también un porqué. De hecho, es que estaba mirándolo porque es muy curioso, porque UPL es UPL. O sea, UPL es Defensa de León, del Reino de León. Los son de León. León. Zamora y Salamanca. Son León, Zamora y Salamanca. Bueno, en teoría ellos lo reivindican. Lo reivindican, pero es más, o sea, el voto está más León. Luego, por ejemplo, por Ávila es muy peculiar. Entonces ahora vamos a explicarte por qué surge por Ávila. Por Ávila surge porque su candidato, su líder, Chusma, se llama Chusma, se presenta como Chusma, quería ir de candidato por el PP porque él era del PP. Entonces llega un momento en el que le dice, mira, no vas a ir en listas. Y entonces él se enfada y dice, pues yo monto mi partido político que se va a llamar Por Ávila. Por Ávila es un partido que la mayoría del voto está en la ciudad. No hay voto fuera en la provincia. O sea, es un partido de ciudad.
no es de provincia. Y de hecho es una cosa peculiar porque en estas elecciones por Ávila ha perdido 2 puntos y el PP ha subido 2 puntos. O sea, tiene ahí un trasvase de voto muy tal. Entonces, cuando hablas tú de pactos o no pactos, por Ávila es alguien muy fácil para pactar con el PP por el hecho de que son casi vasos comunicantes. Y el hecho de que en el caso de Chusma, en el caso de por Ávila, es que es Chusma. O sea, de verdad, algo que se dice mucho de que un alcalde tiene que querer a su ciudad, vivir a su ciudad, conocer a sus vecinos y la última piedra habida y por haber es que ese es Chusma. O sea, es que yo me le conocí a Chusma una vez en Ávila y otra vez le vi en las Cortes y me preguntó, hombre, Elisa, ¿qué tal vas con tu máster? Digo yo, este señor. Suélteme del brazo. Digo, ¿cómo se acuerda de mi nombre? Y cómo se acuerda de lo que yo estaba estudiando en ese momento, un año después, que no estamos hablando de 2 semanas, un año después, digo. Entonces, claro, dije, claro, este señor, ¿cómo no va a ser alcalde de una ciudad como Ávila? Entonces, es verdad, luego hablas con la gente que trabaja con él y dices, es horroroso, dice, camina con él por la calle porque todo el mundo le para, todo el mundo habla. Entonces, pero al final es lo que hablábamos, cuando estaba aquí, por ejemplo, Óscar Puente, sacaron un programa en las 7 de llama al alcalde y cuéntale toda la historia. No fue Óscar Puente, estoy mintiendo, fue León de la Riva. Yo no me acuerdo ya. Sí, esto es verdad. Y llamaban a las 7, que era, yo creo que era Canal 29 de aquella, fíjate. Y le llamaban y le contaban las historias. Y yo flipaba en colores, porque es que daba igual el barrio del que le hablaras, que sabía perfectamente la calle de la que estabas contando. Y yo decía, ¿pero qué calle está hablando? Y dice, me acuerdo perfectamente de una señora que quería que le cambiaran la dirección de la calle para poder entrar. Y le dijo, si usted lo que quiere es entrar, porque sé que daría más vuelta con el coche, pero es que si no tengo el vado de aquí y el vado de allá, y si no, no puede ser por esto, por esto. Y le dio una razón, una justificación, y dije, ¿pero cómo no va a ser el alcalde de Andar Arriba? Digo, sí que se conocía todo. Pues imagínate Carnero ahora si le preguntas eso. Bueno, No. entonces es que al Claro, final, no lo haría. si tú quieres ser alcalde de tu ciudad, te tiene que gustar mucho, muy mucho tu ciudad. En el caso de Ávila es eso. Entonces, el día que no esté Chusma sobrevivirá al partido, no lo sé. Pero es verdad que es una persona muy, muy, muy importante dentro del partido. Y Soria ya aglutinó mucho voto cabreado. De descontento. De Y ahora se han descontento. encontrado con que Carlos Martínez en Soria es un ídolo, sobre todo los chavales, o sea, lo aclaman porque es un tío al que le gusta mucho salir, se le ve en los bares, en la calle y tal, y en los sanjuaneses que lo tiran al aire, o sea, se mezcla con el pueblo, ¿no? O sea, y claro, creo que también mucho soriano, por eso te decía en su día, ¿no? Digo, estoy seguro de que allí va a ganar PSOE, porque aparte de que en la ciudad es querido, y ojo, la ciudad evidentemente es el mayor núcleo de población la aporta la ciudad en la provincia, ¿no? Soria tiene 91.000 habitantes, la ciudad son 36.000 o 40.000 que ha ido subiendo, ¿no? Es casi 40 y tantos por ciento. Sí. Claro. Y luego a poco que picotes por ahí, Almazán es suya, también es Almazán del PSOE. Y yo creo que ha habido un efecto de Soria ya han acusado a la oposición. 3 procuradores, 43%, está muy bien, pero si no sirves para leyes, que se te vea en la foto, y cortando cintas, ¿no? Pues Claro. como estás ahí dando por saco, pero no se te ve, pues cuando ese castigo que había en su día, pues dices, ya que estoy desesperado, pues a votar a alguien, voto al del PSOE que al menos es de aquí. Que una de las cosas que hace mucha gracia, cuando yo un día le pregunté a Luis María algo de la UPL, digo, Luis María, digo, ¿no das la rueda de prensa posterior de la Junta de Portavoces? Y me dice, yo aquí no tengo nada que decir. En Valladolid, yo no doy las ruedas de prensa en Valladolid, yo las de... Entonces, tiene muy centrado de quién es su objetivo, que va en relación a lo que tú dices. Tú tienes representación autonómica, pero si no tienes representación municipal, lo que estás haciendo aquí es muy complicado venderlo aquí. Entonces, cuando Soria ya decide no presentarse a las municipales, es el mayor error que ha cometido en su estructura, porque hubiera podido haber arrancado, incluso le hubiera podido haber Algún arrancado concejal, algún concejal. Y ser llave en la alcaldía. Exactamente, y haber tenido esa representación que le hubiera dado la visibilidad mediática para poder los procuradores que tenían lo que estaban haciendo, poder dar la difusión. Pero es que si no, al final, volvemos otra vez a la comparación de fútbol que tú hablabas. La gente quiere que hable de sus cosas. Entonces, yo cuando voy a hablar en el periódico, me gusta que me cuenten lo que está sucediendo en la calle, lo que está sucediendo en tal. No. Entonces, el espacio que tú tienes en un medio va a ser mucho más espacio al de a una acera o a cualquier cosa o que está ocurriendo en la ciudad que a una proposición no de ley de aquello que tal. Eso es un churro infame. Vamos, o sea, Que es importante, pero que aterrizarlo en el territorio es muy complicado si no tienes a alguien municipal, que le pones la cara, lo necesitas.
Entonces, por eso Soria ya le ha desgastado mucho. Y luego lo que dice, que está todo el día en la calle. Que, por ejemplo, esto es lo que le ocurre mucho a Izquierda Unida en Zamora. Guarido, el O fenómeno sea, Guarido está Guarido. en los bares, o sea, Guarido vive en los bares. A mí me hace mucha Todos los gracia concejales de Izquierda Unida cuando son hay elecciones, increíbles. para que ubiquéis, dentro de la conservadora Castilla y León, somos la única capital de provincia, Zamora, que tienen un alcalde de Izquierda Unida. Sí. O sea, que es... Pero y ya no, ¿no? sigue, Sí, 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 Paco sí, sigue. sí, sí, Paco Y sigue. siempre se dice lo de la aldea gala de la izquierda como si fuese una especie de bolchevique. Y es un señor que va en, Que van que va en cangrejeras. cangrejeras, o sea, y en chándal. O sea, pero es, Con sus calcetines. claro, o sea, es una cosa Claro, tiene aberrante, pero es nuestro alcalde. Y su zurroncillo. Claro, o sea, con su zurrón, o sea, Eso que me ha sorprendido. pero mola. Izquierda Unida, o sea, en Zamora, que sabe toda la vida de Dios, que se conoce, pero luego ha arrasado también la derecha en Zamora. Es que no tiene nada que ver la autonomía con Nada que con ver. los locales. Es que son concejales que es que están todo el día en la calle. Es como si tú me hablas aquí de Manolo Sarabia, de Ojo, María es que y de Sarabia, Alberto. tal cual. O sea, es que no solamente que están en la calle, es que yo muchas veces me he encontrado con Manolo por la calle y Manolo te para a saludarte. Adiós, Elisa. Y dices tú, madre mía, es que estoy súper despistada, ¿no? En ese momento. Es gente que está muy en la calle y da igual. Sarao que ves, Sarao que, o sea, les gusta su ciudad, aman lo que hacen, quieren ser concejales, realmente lo sienten así. Y cuando de repente tú te planteas con esto, en un gobierno con 15 concejales por toda una ciudad como Zamora, que es más pequeña, y que están todo el día en la calle, De todo hecho, el día. Sarabia lo votaba gente del PP, porque era de Izquierda Unida, un señor, un candidato de Izquierda Unida, toma la palabra, Independiente, tal. ¿no? Es de Izquierda Bueno, Unida. sí, vale, vinculado a Izquierda Unida, es verdad, ¿no? Pero independiente, pero votaba gente del PP porque decía, este tío curra bien. Y se curraba de maravilla. Y luego que una de las cosas que siempre se dice, te puede gustar más o menos, pero es verdad que todos los concejales que han sido de Izquierda Unida que yo he conocido, siempre he oído y siempre se ha dicho que trabajan Han y currado mucho, como jabatos. mucho, Sí. mucho. Es algo que caracteriza muchísimo a la gente que entra de Izquierda Unida a ser concejal, a ser diputado, trabajan una barbaridad. Eso sí que es verdad. Entonces, al final, pues en el caso de Zamora, pues les está... Es verdad que ahora gobiernan con el PSOE, Sí. El PSOE lo está haciendo bien el PSOE para comerles un poco la tostada. y sí, Y Guarido se hace mayor y este va a cambiar de... Ya no es candidato a las elecciones que vienen. No será, vaya. pues vamos a ver cómo pasa esto Eso es. factura, pero son auténticos porque al final tú los ves, que además yo los he visto ahora que fuimos una vez a Zamora a uno de los actos que hizo Paco con la sanidad como expolítico, y tú los ves, no han cambiado. O sea, no han No cambiado. han cogido vicios. No, yo me acuerdo de además, Viñas, Sí, sí, sí. que siempre lleva una camisa y encima una camiseta reivindicativa con un lema, revélate, cualquiera. Siempre lleva algo... Siempre lleva. Le he conocido así hace 12 años y es que a día de hoy sigue vistiendo exactamente igual y es concejal. O sea, no han cambiado, entonces eso también la gente, yo creo que también eso lo valora, ¿no? A llevar siempre La autenticidad. la autenticidad, lo que hablábamos. Pues yo creo que estamos... Sí. Yo tengo una duda que me corre desde hace tiempo. Y es ¿por qué Por Ávila se ha presentado en Valladolid? Porque Por Ávila es un partido que está marcadísimo en Ávila, sobre todo a nivel urbano. Pero ¿por qué se presenta en Valladolid? ¿Quiere ampliar marca? ¿Quiere arrastrar sus abulenses que viven en Ávila? Es que no he entendido ese movimiento por parte de Por Ávila. Es muy sencillo, gastos electorales. Ah, Tienes que tener un porcentaje de presentarte en un sitio de porcentaje, en una cantidad de sitios, porque en función de la cantidad de sitios donde te presentes, tanto dinero te puedes gastar en las elecciones. Tú en las elecciones no te puedes gastar 5 millones de euros. Está estipulado que te puedes gastar, si te presentas en 3 provincias, tanto. Si te presentas en las 9, 1 millón. Entonces, para poder tener un poquito más, para gastarse un poquito más, te presentas en otra provincia. ¿y por qué han elegido Valladolid? O sea, eso da igual. Más abulenses por ahí esparcidos, a lo mejor. Sí. Ya, es que no me cuadraba nada. Pues es por un tema administrativo, sin más. No tiene otra explicación. Pues gracias por venir, ¿no? Gracias por una tarde de lunes interesante. Sí.